Me voy a esconder. Digan cosas feas. ¿Ya? Vamos. Piñera. Ya, Mira, culiao. ya, entonces hoy día vamos a conversar un poquito sobre, comillas, la crisis de la sociedad y la noción de progreso para Cornelio Castoriadis, ¿ya? Esta va a ser un poquito distinta a la pasada, que era mucho concepto muy específico y un poco esquemático, y va a ser un poco aplicar un poquito los conceptos de Castoriadis que hemos conversado más o menos a través de las clases pasadas, y de cómo él a través de eso hace un análisis de la sociedad y un análisis del presente. O sea, el presente de Castoriadis igual es en los años 80, que es cuando escribe estos textos en los que me baso, pero, o sea, son de una actualidad súper intensa, ¿ya? Escúchame, ¿puedes achicar Sí. la cámara? O sea, las personas que están al lado para que se vea chiquitito. Ahí. Muchas gracias. Ya, igual el PowerPoint no es ninguna... Es Maravilla. un, como dije, un acto de simetría de la semana pasada, que fue un PowerPoint más bonito. No, pues este es de la canina, ¿ya? Entonces, Castoriadis habla de la crisis de la sociedad, y para eso se apoya básicamente eh, en un concepto o en un valor que él entrega a un concepto que se llama, por un lado, el proyecto de autonomía individual y colectiva, y un proyecto capitalista, ¿ya? Entonces, en base a estas dos corrientes históricas que identifica Castoriadis, eh, él va a realizar un análisis sobre la actual situación de las significaciones imaginarias sociales, sobre la economía, sobre la política, factores psicológicos, etcétera, un análisis bien macro. Entonces, Castoriadis dice que las sociedades occidentales se han fundado sobre dos sistemas de valores. Entonces, dos orientaciones, proyectos o dos significaciones primarias originales. Es importante notar que él enmarca el concepto de proyecto dentro de una praxis, ¿ya? Y la praxis se diferencia de la técnica, en que estaría dada la praxis porque el fin estaría dentro de la misma praxis, a diferencia de la técnica, que su fin está fuera de ella. O sea, existe el fin de la técnica y está íntimamente, como volvemos con los útiles implican una finalidad, pero esta finalidad de los útiles está fuera de ellos, ¿ya? O sea, la finalidad de un martillo o de la construcción es construir una casa, ¿ya? La praxis, por ejemplo, de la psicoterapia o de la crianza de un hijo, que son los ejemplos que da Castoriadis, es un poco el el desarrollo de esa misma persona a la cual se educa o a la cual se terapea, etc. ¿Ya? Eh, entonces, este fin de esta praxis sería también la autonomía individual y colectiva, ¿ya? Además que la técnica implica un saber y un cálculo racional, un cálculo de todas las variables, como un cálculo matemático determinado, ¿ya? De los materiales y los útiles a utilizar. Hay cosas en el chat. Nada, ya. Comentarios. Entonces, el proyecto de autonomía individual y colectiva, Castoriadis lo sitúa, que nace en Grecia con la creación conjunta de la democracia y la filosofía, renace en Europa en el siglo XI, ¿sí? 11, y posteriormente la Ilustración, las revoluciones, movimientos democráticos y revolucionarios, el movimiento obrero, la lucha del movimiento feminista, estudiantil, y los más actuales de derechos raciales y culturales, ¿ya? O sea, él identifica como una línea, una cuerda, un hilo que puede pasar a través de todos estos momentos en la historia, que él califica como un proyecto de autonomía individual y colectiva, ¿ya? Este proyecto, Castoriadis lo define como la reorganización y la reorientación de la sociedad por la acción autónoma de los hombres, ¿ya? Esta autonomía necesita cierta lucidez y por lo tanto un cierto saber, pero este saber será, a diferencia del saber técnico, fragmentario y provisional, ¿ya?
Esto fragmentario porque obtiene sus discursos, sus puntos de fuerza a partir de varios otros discursos, y provisional porque a medida que va pasando la historia, los sentidos de esta autonomía van a ir variando, o los sentidos de este proyecto de sociedad. Entonces, este proyecto tendría para Castoriadis profundas raíces subjetivas e históricas que lo harían deseable, ¿ya? Factores históricos y psicológicos incluso identifica, pero no vamos a profundizar en eso. El otro proyecto, o significación imaginaria central, del capitalismo es la expansión ilimitada del dominio racional, ¿ya? Sin entrar en el detalle, Castoriadis identifica, ¿cierto?, como hemos dicho, una dimensión conjuntista identitaria o ensídica y una imaginaria de la institución social. La primera, que como hemos visto, sería constitutivo tanto de lo social como de lo viviente en sí. Participaría como la base de una lógica, ¿ya?, conjuntista identitaria, identificada con la tentativa de determinación y racionalización completa del mundo y los individuos, cuya manifestación en la filosofía llegaría tan atrás como Parménides, ¿ya? Y se reflejaría en la visión de que aquello menos determinado tendría una existencia en grado menor o simplemente no existiría, ya que el ser es lo determinado, como mencionamos en el seminario anterior. Sin embargo, lo social, lo viviente y lo psíquico también serían tributarios de una dimensión imaginaria, cuya característica sería que no puede determinarse por completo y cuyas determinaciones son susceptibles a cambios, ¿ya? Por ejemplo, lo conjuntista identitario sería definir lo que significa, o definir una multiplicación o una operación matemática, que es un significado cerrado, o definir lo que es un lápiz, que es algo que escribe. Y ahí yo estaría aplicando mi lógica conjuntista identitaria, una lógica imaginaria en la que vemos en la literatura, donde un término evoca a otro de manera indeterminada o indefinida. De hecho, una de las maneras que dice Castoriadis en uno de sus libros de identificar una significación imaginaria social es aquella que es difícil de definir o que para definir se necesita recurrir a otras cosas. Por ejemplo, podría ser la justicia. Cuando nos preguntamos qué es la justicia, es muy difícil entregar una definición acotada y nos remitimos a cosas como a otras significaciones imaginarias como la sociedad, el individuo, lo deseable, etc. ¿Ya? Eso sería como esquemáticamente. En el caso de lo viviente, al crear su mundo a partir de lo que existe y elegir sus datos, y lo social, al instituir sus significaciones imaginarias fuera de cualquier racionalidad o emocionalismo, como fuente de sentido como sociedad y como sociedad particular, y lo psíquico como ruptura de la funcionalidad de lo viviente en un flujo representativo, afectivo e intencional. Podríamos decir que el proyecto del capitalismo sería la dimensión económico-política de la tentativa de llevar a cabo íntegramente una reducción conjuntista identitaria de la realidad. Lo habíamos hablado antes, pero esto es como una formalización de lo anterior. Lo que llama la atención es que estos dos proyectos se propagaron resistiéndose y contaminándose recíprocamente en Europa Occidental, y que últimamente, para Castoriadis, una dominación creciente y cada vez más unilateral del proyecto y las significaciones capitalistas que desemboca en una crisis de la sociedad capitalista. Esta crisis la aborda en los niveles económico, como dijimos, político, antropológico y cultural, ¿ya? Entonces, en lo económico, el nacimiento del capitalismo se apoya en comillas, en la miseria que ya existía en el antiguo régimen, obligando a las poblaciones a entrar masivamente en las fábricas, ¿ya? Incluidos los niños, para trabajar en ellas de aproximadamente 12 horas al día, de 12 a 18 horas al día por salarios miserables. Y es el contexto en el que aparece Marx, que analiza la economía capitalista y concluye que esta economía estaba determinada por grandes tendencias, apoyadas por el crecimiento continuo de la productividad y el trabajo, por la influencia del progreso continuo de la tecnología. ¿Ya? Entonces, esta economía basada en la miseria y en las fábricas, aparte de que siempre debe haber un desarrollo tecnológico, estaba basada en dos tendencias aparte. La primera era el aumento de la productividad del trabajo, que se supone, según la noción capitalista, desembocaría en una superproducción permanente, manifestándose con una violencia particular en ocasiones de crisis periódicas de superproducción, ¿ya? O sea, yo produzco en exceso, la capacidad de consumo no crece al mismo ritmo, tenemos una acumulación de esos productos y hay crisis del capital, como pasó en 2008.
ya la crisis del 2008 y la crisis prime. La segunda tendencia era una pauperización creciente de la población trabajadora en relación a la riqueza creciente de la sociedad. Para Marx, según Castoriadis, el valor de su salario iba a disminuir constantemente ese mismo proceso tecnológico. Iba a convertir a los obreros en cada vez más superfluos, con un aumento constante de la desocupación y la creación de un ejército industrial de reserva. ¿Ya? Entonces, Castoriadis dice, esto no se cumplió, y empieza a analizar el por qué. Él explica dos factores. Primero, el desarrollo de las luchas de trabajadores de 1840 a 1930. Estas luchas tuvieron como resultado un aumento más o menos paralelo del salario real obrero con la productividad del trabajo, compensando la tendencia a la superproducción continua. O sea, esta superproducción se compensa porque los obreros empiezan a ganar más. ¿Ya? Se desmentía además la pauperización constante de la clase obrera, ya que estas luchas obreras lograron obtener una reducción gradual de la jornada laboral, del año laboral e incluso de la vida del trabajo. Por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo o el derecho a vacaciones en algunos casos. No existe, por tanto, ejército industrial de reserva. ¿Ya? Esta lucha, además, no se desarrolló a nivel de la repartición de productos, sino a nivel del propio proceso de producción, donde los obreros lograron limitar los absurdos de la organización capitalista del trabajo. Esto quiere decir que los mismos obreros, con su creatividad y su puesta en marcha de facultades intelectuales, cuando trabajan evitan la misma caída de la economía, porque si es que ellos siguieran al pie de la letra las indicaciones de sus trabajos y de sus empresas, no se podrían sostener. Y esto lo vemos de cerca en la práctica clínica, ¿cierto? Que si nosotros nos adhiriéramos en estricto rigor a las guías clínicas, no haríamos nada, ¿ya? O haríamos muy poco, lo haríamos mal, lo haríamos peor. Hoy, además, tenemos que las luchas de los trabajadores han ido hacia atrás y casi han desaparecido. Ojo que habla de trabajadores en específico, ¿ya? Los obreros como los entendía Marx. Al no lograr eliminar las crisis periódicas de superproducción del capital, los gobiernos capitalistas comprendieron que debían asumir una especie de gestión macroeconómica de la sociedad. Acá estamos empezando a hablar del neoliberalismo, donde se da paso a las políticas keynesianas o a la socialdemocracia, que hacía al Estado invertir en la víspera de la crisis de superproducción, como pasó igual en el 2008. Y probablemente va a pasar ahora. En esta época hubo un aumento de salarios permitido por un aumento también de precios, hasta la segunda crisis del petróleo, que provocó un aumento masivo de sus precios, de 10 y 15 veces en algunos meses. Los gobiernos capitalistas generaron una especie de clima de pánico y a partir de ahí comenzaron a negar aumentos de salarios, a tal extremo que en 1978 es el primer año que en los Estados Unidos se observa convenciones colectivas en que los sindicatos aceptan disminuciones de salarios. Y a partir de ese momento se desencadena una gran ofensiva neoliberal que continúa hasta hoy. Además, un factor súper importante es la mundialización de la economía, que tiende justamente a convertir esta política neoliberal en algo irreversible. Vuelve algo innecesario que las empresas inviertan en el país donde están, sino que van a hacerlo en los países donde la fuerza de trabajo es más barata, a nivel generalizado. Y no solo en algunos sectores, como por ejemplo el del extractivismo de materias primas. Ahora va a ser todo. Tenemos entonces la presión de la desocupación en el mercado interno, usada en contra de las tentativas de los obreros de pedir un aumento de salario, o la amenaza de invertir en otros países con menos restricciones que tanto conocemos, ¿cierto? No, si hacemos este derecho social, las empresas se van a salir de este país porque es más barato en otros lados. A eso se refiere. Entonces, ahora ya a partir de lo económico, que configura una crisis de la sociedad en términos de este proyecto de autonomía individual y colectiva, tenemos la dimensión política, ¿ya? En esta dimensión, Castoriadis entrega una serie de aspectos que podemos dividir en institucionales, individuales y colectivos, ¿ya? Dentro de los institucionales, Castoriadis identifica la descomposición de los mecanismos de dirección. ¿Qué quiere decir eso? El fracaso duradero, por ejemplo, de políticas llevadas a cabo por las instituciones encargadas de gobernar. Ejemplifica, por ejemplo, con aquellas dirigidas al tercer mundo, la carrera armamentista, el manejo de la problemática ambiental y ecológica relacionada con la energía no renovable y políticas económicas que, como dijimos, no han evitado crisis periódicas ni la precarización de los trabajadores. Esto ha llevado a las sociedades occidentales a funcionar por resiliencia institucional, dice Castoriadis, del liberalismo y capitalismo, además de reservas acumuladas.
O sea, dice, la sociedad está funcionando por cosas que construimos antes, por virtudes de trabajo que podríamos identificar un poco con el protestantismo o cosas más pasadas. Estamos funcionando por inercia. Como resultado de estas políticas, hemos visto un aumento continuo en el número de cesantes, estancamiento en la vida de los trabajadores, bolsones de pobreza y miseria relativa, que paralelamente a la desaparición de los elementos como las ideas de aumento del nivel de vida, ascenso social, ascenso de ingresos como objetivo de vida de la gente, o de legitimación de este valor, esto se desemboca en la pérdida de una consolidación social como en el pasado. Eso es lo que identifica nuestro autor. Como explicación a esto, él ofrece una degradación en los mecanismos de reclutamiento y selección de personal político, existiendo una disociación entre la posibilidad de promoción y eficacia del trabajo, sobre todo en partidos políticos, junto con un movimiento sociológico, o sea, confluyen las dos y se potencian, porque podríamos tener gobernantes ineptos, pero una sociedad movilizada, ¿cierto? No, o sea, hay un movimiento de despolitización y privatización al momento en que Castoriadis describe esto, que ahora podemos discutirlo, que vuelve relevante, a diferencia de épocas pasadas, las competencias de los dirigentes políticos. Se pasa de privilegiar la habilidad de gobernar, ¿cierto?, a la de volverse elegible, una lógica del marketing, y va en la línea con la burocratización de los aparatos políticos, o sea, su funcionamiento por su mismo funcionamiento. Eso, y también esto lo podemos relacionar con el surgimiento, con el reforzamiento de los medios de comunicación de masas. Ahora en términos individuales o colectivos, Castoriadis se refiere a la evanescencia del conflicto social y político. Acá es bien duro para las apreciaciones. Dice que hay una desaparición de la dinámica sociopolítica, corrientes y movimientos que apuntaban a hacerse cargo de la sociedad, proponiendo a la vez modificaciones esenciales a sus instituciones, y de las orientaciones definidas de las actividades sociales, ambos aspectos procedían de o estaban ligados a sistemas de creencias y se oponían ciertamente a tendencias y a corrientes enfrentadas. La transformación de los partidos políticos en máquinas burocráticas, con apoyo solo electoral de ciudadanos a los que no movilizan, o la Frente Amplio. Repiten letanías en las que ya nadie cree, disfrazan de nuevas teorías y nuevas políticas las antiguas supersticiones como las de Thatcher o Reagan. La conversión de los sindicatos en lobbies, dice Castoriadis, burocratizados en torno a su autoconservación. Y califica, y acá es lo más fuerte, a los grandes movimientos sociales de la época como reflujos minoritarizados, fragmentados y sectorizados, con incapacidad de articular sus objetivos y medios en términos universales, a la vez objetivamente pertinentes y movilizadores. Y pese a que cuestionaron contundentemente el desorden establecido, no pudieron ni quisieron asumir un proyecto político positivo, ¿ya? Podemos discutirlo más adelante, ¿cierto? Concluyendo en este aspecto que la sociedad política actual, convertida en lobbies, obstaculizan cualquier política contraria a intereses. No tienen política en general y si la tuvieran no podrían imponerla. Acá creo que se separan dos niveles que serían los niveles de pedir derechos sociales o algo así como lo que pudiéramos ver en los movimientos del 18 de octubre, por ejemplo, a lo que Castoriadis llama de frentón el proyecto de autonomía individual y colectiva, que es un proyecto político como pudieron haberlo sido quizás los movimientos obreros, ¿ya? O sea, valora negativamente esta fragmentación, ¿ya? Ahora, en términos culturales, que es otro aspecto de la crisis para Castoriadis, esta se encuentra en el estado actual de la educación, y acá él habla de valores de la sociedad, ¿ya? Está entendiéndolo como significaciones imaginarias también. Este cuestionamiento se enmarca en la pregunta: ¿la sociedad sigue siendo capaz de fabricar el tipo de individuo necesario para su funcionamiento? Entonces, según esta pregunta, comienza dando un juicio valorativo del estado de la familia como institución, ya que esta sería la principal fábrica de individuos, y en ella observa el derrumbe y desintegración de los roles tradicionales. Acá es fácil hacer el símil con algunas visiones un poco más conservadoras, pero hay que tratar de entender que el enfoque viene de otro lado, viene de un enfoque psicoanalítico, ontogénico y más
social histórico, ¿ya? O sea, en el fondo son los moldes bajo los cuales van a ser las relaciones básicas de acuerdo a las cuales un sujeto se va a fabricar como individuo de una sociedad, ¿ya? Además, este rol predominante de la familia, él dice, o sea, podemos tener una sociedad con una familia debilitada, siempre y cuando lo compensemos con una institución educativa que se haga cargo de la formación de esos individuos. Pero eso tampoco está. O sea, eh, ambas tendencias se potencian, ¿ya? Entonces, dice que aunque este debilitamiento de los roles tradicionales y de la familia, aunque trae autonomía y contiene los gérmenes de una emancipación, tiene consecuencias ambiguas, pensando que en otras sociedades, mientras disminuye el rol de la familia, aumenta el papel de otras instituciones educativas. Y continúa su análisis en torno al sistema educativo occidental, donde constata una crisis de los programas y objetivos según los cuales ellos se construyen. Nuevas figuras, dice, no se logran definir, afirmar ni propagar. La educación ya no está investida como educación por los participantes. En general se trata de obtener un papel que permite ejercer una profesión, si es que se encuentra trabajo, y de transmitir contenidos para cumplir con un trabajo y obtener sustento para vivir. Es lo que hemos hablado a veces a modo de broma al obrero altamente cualificado del complejo médico-industrial cuando nos referimos a los estudiantes de medicina o a los médicos. Acá Viene con medicina. claro, acá Castoriadis hace referencia también a otro concepto que trata en algunos otros textos de un eros de la educación que se ha perdido, o sea, el amor de un alumno por el contenido que está, o por lo que está aprendiendo, un amor también por el profesor, por el maestro que le enseña, y el amor del profesor por todo eso. Menciona también que se cambian valores o normas o significaciones sociales por nivel de vida, bienestar, confort y consumo, transformándonos en una sociedad donde se elige entre lobbies o hobbies. O sea, lobbies entre pertenecer a un grupo con un interés específico y privado, y de hobbies o pasatiempos en los cuales nos podemos evadir. Sin religión, ideas políticas, solidaridad social, con comunidad o trabajo, compañeros de clase, etc. La cultura moderna como impostura modernista y museísmo o cultura como consumo también denuncia la historia esa. No hay una relación con la cultura occidental del pasado más que como ir al museo y ver un cuadro y no sentir nada, ¿ya? Simplemente consumir. Y en el pensamiento del ámbito de la creación intelectual, él ve una tendencia al pensamiento interpretativo o a los comentarios, dejando de lado el pensamiento creativo. Y acá es un combo a los estructuralistas que él les tenía mucha mala, como Foucault y Deleuze y otros. Ahora en lo social, repetimos, no puede haber sociedad que no sea algo para sí misma, que no se represente como siendo algo, lo que es consecuencia, parte y dimensión del hecho de que precisa presentarse como algo. Eso lo habíamos hablado un poco antes. Ese algo no es ni simple atributo ordinario ni asimilación a un objeto cualquiera. La sociedad se presenta como siendo algo, un sí mismo singular y único, nombrado, pero por otra parte indefinible, detallada, representada por atributos que son la expresión de las significaciones imaginarias que mantienen a la sociedad y a esta cultura unida. Estos individuos pertenecen a esta sociedad porque participan en las significaciones imaginarias sociales, en sus normas, valores, mitos, representaciones, proyectos, tradiciones, etc. Y porque comparten, lo sepan o no, la voluntad de ser de esta sociedad, ser de, y de hacerla continuamente. Cada individuo debe ser portador de esta representación de sí de la sociedad, como condición de la existencia psíquica de individuo singular y de la sociedad misma. Acá, por ejemplo, esta representación de sí como individuo es el yo, que tiene varias implicancias filosóficas y psicológicas. Esta creación que podríamos decir que es actual. En una perspectiva de hecho, las condiciones de fabricación de individuos sociales pueden hacer funcionar y reproducir a la sociedad que los hizo ser. La crisis de la representación no implicaría entonces, sin embargo, una desalienación o una apertura de la sociedad a su propia problemática, o sea, a una discusión de nuestros fundamentos como sociedad.
Para que semejante apertura, en un sentido positivo, tenga lugar, es necesario además que esta sociedad sea algo más que una simple colección de individuos uniformizados y homogeneizados exteriormente. Solo si en y por esta problemática la sociedad se sigue afirmando como tal sociedad, ¿ya? O también, solo si la sociedad como tal se haya afirmada positivamente y planteada como aquello que en su hecho de ser no está puesto en cuestión, incluso si es cuestionada en su ser determinado o ser de una manera. O sea, que este cuestionamiento de los fundamentos de la sociedad no sea un desechar estos fundamentos de la sociedad. O que a partir de este cuestionamiento no se fragmenten o no se destruyan las significaciones por las cuales tenemos cierta cohesión. Por ejemplo, los, eh, los griegos, que ese es el ejemplo que pone siempre Castellano, los griegos del siglo V, sabían que su existencia, la existencia del universo, estaba fundada en lo indeterminado en parte. Pese a eso, pudieron establecer un régimen político que hoy día valoramos positivamente en términos de, o sea, solamente en la dimensión de democracia o de participación ciudadana. O sea, pese a que estaba este fundamento o este cuestionamiento de los fundamentos, existía una cohesión social lo suficientemente fuerte como para tener una identidad de ser ateniense, ser espartano o ser de la polis. En cambio ahora, la diferencia, el paralelo que podría establecerse es que tenemos, ¿cierto?, una deconstrucción y un cuestionamiento de los fundamentos, de los grandes relatos, ¿cierto?, como se dice. Sin embargo, no hay cohesión social. Esta crítica a los grandes relatos nos ha llevado un poco a una fragmentación y a olvidarnos de la historia que podría resumirse en una conciencia de clase, etc. O sea, las clases tampoco existen porque las clases implican otros conceptos más que han venido criticando muchas veces la filosofía actual. Entonces, lo que estaría en crisis hoy es la sociedad como tal, para el hombre contemporáneo, manifestados por el liberalismo y la filosofía postmoderna, dice Castoriadis, ¿ya? Y la vivencia subjetiva del hombre contemporáneo. Entonces se pregunta, ¿el hombre contemporáneo quiere la sociedad en la que vive? ¿O quiere otra? ¿Quiere una sociedad en general? Y se presenta a la sociedad como una carga al individuo. Sin embargo, este imputa sus males y demanda asistencia para dar soluciones a sus problemas. No aporta un proyecto relativo a la sociedad, ni el de su transformación, ni siquiera el de su conservación o reproducción. Existe una crisis en la subjetivación, contrastando con lo que sucedía, por ejemplo, en atenienses, espartanos o los proletarios, entre miles de otros ejemplos. La sociedad presente no se acepta como sociedad, se sufre a sí misma, dice Castoriadis, y si no se acepta es porque no puede mantener o forjarse una representación de sí misma que pueda afirmar y valorizar, ni puede generar un proyecto de transformación social al que pueda adherir y por el cual quiera luchar. Esta crisis, además, está visible en la dimensión de la historicidad, su referencia a su propia temporalidad. Hay un intento, según Castoriadis, de abolir la tradición, o sea, el pasado no es fuente ni raíz para nadie. Hay una preocupación por el futuro, la concentración en los proyectos de transformación en una ruptura radical con el pasado. Entonces pasa a un análisis un poco más histórico, en que la sociedad del 1930, época donde finaliza la gran creatividad moderna, pensaba el futuro como la espera de la realización de una promesa mítica. Esta promesa es la ideología del progreso, la cual conducía de manera gradual al liberalismo o bruscamente al anarquismo-marxismo, o sea, un cambio cualitativo. Para esta interpretación hay una fatalidad del progreso, un sentido de la historia, dado, y la centralidad de la razón o del logos, de la palabra, transformado en razón o razón divina. Finalmente, esto desemboca en la acumulación de fuerzas productivas y el objetivo de elevación del nivel de vida. Esta concepción fue sacudida por la Primera, Segunda Guerra Mundial, el fascismo y el nazismo. Posteriormente al nazismo tomó vuelo nuevamente con la fase de expansión de la economía capitalista y la descolonización, además del hecho de que permitía a los occidentales permanecer ciegos ante el hecho de que la victoria del nazismo había sido acompañado por la consolidación y la expansión considerable del totalitarismo comunista. La fatalidad del progreso hacía esperar el fin del comunismo como una transición a la libertad, según Castoriadis.
Concluye con una revisión histórica de lo que ha sido el final del siglo XX y el desarrollo del XXI, con sus crisis políticas, económicas y aumento de las desigualdades, con una creciente separación de la clase política de los sujetos. La clase política con los sujetos. Otros incidentes con otras culturas vinieron a quebrantar su certidumbre de representar la realización de la finalidad innata de la humanidad entera. Podemos ver el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿cierto? El cuestionamiento de la universalidad del 11 de septiembre de Estados Unidos del 2001, o del ISIS también. El cuestionamiento de la universalidad aparente de la cultura occidental no podía sino ejercer un efecto de retorno sobre la autorrepresentación de esta cultura y la imagen que ésta podía hacerse de su futuro. La cultura occidental podría haber encontrado motivos para sostener más firmemente los valores a los cuales pretende seguir adhiriendo. Por el contrario, como dijimos antes, ¿cierto? Mediante esta crisis parece perder la confirmación de sí misma que buscaba en el exterior. Todo sucede como si, dice Castoriadis, por un curioso fenómeno de resonancia negativa, el descubrimiento que las sociedades occidentales realizan de su especificidad histórica terminara de quebrantar su adhesión a lo que hubiesen podido y querido ser, y más aún, su voluntad de saber lo que quieren ser en el futuro. Ya, eso a nivel, entonces, social. Ahora, a nivel antropológico, acá hay un concepto súper interesante que es la crisis del proceso identificatorio, que la hemos esbozado un poquito más anteriormente. En este sentido, en resumidas cuentas, este proceso identificatorio sería la creación de un sí mismo individual y social, o la construcción de una autorrepresentación individual en tanto soy fabricado por una sociedad. Este proceso estaría determinado, además de los factores psíquicos, por el hábitat y la familia, bajo una dinámica más bien relacional y significativa. Bajo esta perspectiva, y teniendo en cuenta lo antes dicho, las significaciones imaginarias cumplirían tres funciones principales. La primera, la estructuración de representaciones del mundo en general, específicas para cada sociedad. O sea, si existe la magia, los dioses, etc. Podría ser una idea. En segundo lugar, designar las finalidades de la acción, tanto ética como técnicamente, ¿cierto? Como vimos en un seminario anterior. Y finalmente, establece los tipos de afectos característicos de una sociedad. Por ejemplo, la fe, o el deseo de lo nuevo por lo nuevo, o el deseo de consumir. Estas dimensiones se dan y se concretizan por todo tipo de instituciones particulares mediadoras, y mediante ellas se establece un tipo de individuo en particular. ¿Ya? Entonces, por si acaso, chicos, voy a dar paso a las preguntas en un ratito más, cuando pasemos a la segunda parte de la presentación, que es sobre el progreso. Entonces, se establece un tipo de individuo particular, quien será entonces una fabricación social o tecné, ¿cierto? Como lo vimos antes. La institución más importante, junto con la tecné más importante, es la misma sociedad, ya que se representa a sí misma como algo. El pueblo elegido, la raza elegida, los griegos, los chichigán, no sé, los medipastas. Y así se define un exterior, como en los últimos, los bárbaros, ¿cierto? O en los griegos, los bárbaros, los flights de los cuicos, etc. A partir de esta representación existe un pretenderse, un armarse como sociedad o como esta sociedad. En primer lugar, entonces, la colectividad no es eterna, sino en tanto es investida como tal por la sociedad de sus miembros, ¿ya? Es decir, es específico. En nuestra sociedad, para Castoriadis, no hay sentido de eternidad en ninguna parte, ¿ya? Esto es un acontecimiento histórico, donde al desplazamiento de la religión le sucede la instalación del liberalismo, y Agamben diría de la ciencia, con su significación o expansión ilimitada de un supuesto dominio pretendidamente racional sobre naturaleza y seres humanos, que corresponde a la dimensión capitalista de las sociedades modernas. Por otra parte, autonomía individual y social de la libertad, de la búsqueda de formas de libertad colectiva, que corresponden al proyecto democrático, emancipador y revolucionario. ¿Ya? Cada significación implica un tipo antropológico de individuo y características sociales o roles diferentes. Castoriadis dice que la significación de la autonomía estaría eclipsada, donde según vimos los conflictos políticos, ¿cierto? Políticos en el sentido de autoinstitución de la sociedad, no como intrigas, están ausentes y solo tenemos tensiones corporativas y sectoriales. La autonomía se encontraría para Castoriadis vaciada de todo contenido que podría otorgarle su vitalidad en el pasado
y que permitía a los procesos de identificación realizarse medianamente bien. Identifica como parte esencial de esta fase de la historia a la mitología del progreso, la cual otorgaba un sentido a la historia y a las aspiraciones respecto al futuro, ¿ya? Esta significación es para una minoría una potencia, pero para la aplastante mayoría no es ni puede ser más que el crecimiento continuo del consumo, incluidas las supuestas distracciones que se transformaron en un fin en sí mismo. El tipo antropológico, entonces, importante que se desarrolla así, es el del individuo que gana lo más posible y disfruta lo más posible. Este ganar está casi totalmente separado de toda función social e incluso de legitimidad, ¿cierto? Y lo vemos acá en la figura caricaturesca del cuico, ¿cierto? Un ejemplo que podría darse. O del empresario. El sistema se mantiene en estas condiciones porque goza de modelos de identificación producidos en otros tiempos. El juez íntegro, el burócrata legalista o el político honesto, el obrero concienzudo, el padre responsable de sus hijos, el maestro con vocación, sin que haya nada que justifique los valores de esos individuos. O sea, cierto heroísmo en esa figura, ¿no? Ahora no es como un rol legitimado, es como el que, es o no, no sé, el maestro con vocación muchas veces se ríen de él, ¿cierto? Como, pero que le hay color, etc. Yo creo que a eso es lo que alude Castoriadis. Las significaciones antes mencionadas y su mundo se filtra en las familias y alcanza el individuo, ya en las primeras etapas de su socialización, a través de su madre y padre, portavoces de lo histórico y lo social, otorgando polos de identificación al hijo. Se transmite, entonces, tengan lo más que puedan, disfruten lo más posible, lo demás es secundario, dice Castoriadis. Para él, esto se traduce en una relación conflictiva del niño con la frustración, la posibilidad de postergación del placer. Pasa de una trivialidad a otra, refiriéndose a la pantalla del televisor a un montón de juguetes. Todo esto concluye en una fuga desesperada ante la muerte y la mortalidad, ¿ya? O sea, se olvida de que es mortal, de que es finito, mientras que está pegado a una pantalla viendo clases o videos en Zoom. Castoriadis continúa diciendo que el carácter de la época no es el individualismo, sino su opuesto, el conformismo generalizado y el collage. Collage o imágenes, ¿cierto?, variadas en un cuadro. Conformismo que es posible solo con la condición de que no haya núcleo de identidad importante y sólido, y a su vez ese conformismo impide que se instale otro núcleo de identificación semejante. La individualidad consiste en robar a diestra y siniestra diversos elementos para producir algo. Su individualidad es un conjunto de collage. No puede, entonces concluye esta parte diciendo que no puede no haber crisis del proceso identificatorio, ya que no hay una autorrepresentación de la sociedad como contenedora de sentido y de valor y como inserta en una historia pasada y futura, donde ella, dotada ella misma de sentido, no por ella misma, sino por la capacidad que constantemente la revive y la recrea de esta manera. No hay un nosotros. Este es dislocado como carga que es impuesta. Y así terminamos un poco la parte de la crisis de la sociedad, que como ven es súper amplio y tiene algunas partes eh, que actualmente son más discutibles, ¿cierto? Si tienen algún comentario. Yo tengo dos preguntas. A ver, dale. La primera, me llamó la atención ese, de hecho lo copié acá, que dice, las referencias de nosotros como una unidad, en general vienen desde afuera, de la definición de la sociedad. Eso es en relación a la lógica de identidad alteridad, ¿o no? De que nosotros como uno nos definimos según las diferencias con lo otro. O sea, Castoriadis dice que siempre que existe una institución de la sociedad, cuando nos instituimos como sociedad, Ujú. establecemos un límite o un cerco, Ya. ¿ya? Del cual no podemos salir, ¿ya? Por ejemplo, nuestra racionalidad, una cosa así, ¿ya? Ujú. Y cuando nosotros definimos ese cerco, también definimos una exterioridad. O sea, instituimos socialmente lo externo. Ujú. Por ejemplo, los griegos establecían a la gente que no hablaba su idioma como bárbaros.
pero pudieron haberlo instituido como marcianos, ¿cachai? Como animales, pero no, como semejantes que hablan otro idioma, Ujú. ¿cachai? Entonces lo externo también se instituye socialmente. Ya. Pero en base también a esta dualidad con lo que pasa afuera, se construye la idea de la sociedad, como esa confrontación, como lo que nos choca de los otros, como que decir, no, nosotros no somos como ellos. Ah, claro, sí, pues sí, sí, eso está, y está en el racismo, por ejemplo, ¿cierto? Sí, porque somos los más bacanes, porque nuestra institución de la sociedad es la más bacán, y esa o sea, el sentido que yo le doy a mi rol o a mi existencia viene de lo social. Entonces, Ujú, si alguien está exterior y niega mi sociedad en ese entonces, ujú. eh, la primera reacción va a ser hostil. Es Sí. como, o sea, eso lo atribuye, sí, Castoriadis al racismo y su raíz psíquica, ¿ya? Ujú, No es como que exista una hostilidad hacia los extranjeros, sino que psíquicamente eso es lo que puede ocurrir, ujú. Y Chame, ¿sí? Dale nomás. ¿puedo acotar algo al respecto? Sí, sí, no, ya Dale, sí. Es en respondiste. verdad solo comentario, pero como igual me hace sentido como con el concepto de la catástrofe, pues, como cuando estos locos del Comité Invisible hablan del tema de que los gringos eh, mostraban como el tema de los zombies, como esto de la catástrofe que podría venir en cualquier momento, y como el tema de lo que niega la sociedad en la que estáis, ¿cachai? Como sería como la otra raza o serían los marcianos. En ese sentido, como que siento que igual el tema del coronavirus también como que han intentado de cierto modo como establecer ese tipo de lógica con el tema de la guerra contra el virus, po. Claro. O es como que también se forma como una suerte de que como esta pandemia niega a nuestra sociedad, de cierto modo. O sea, igual los del Comité Invisible van más lejos y hablan de que la sociedad no existe, pero no de la lógica neoliberal. O sea, Ujú. ellos dicen porque se sitúan en la discusión de los anarquistas entre destruimos la sociedad para crear una nueva o la nueva que tenemos la cambiamos. Entonces dicen, bueno, pero la weá es que no hay sociedad. Eh, Ujú. lo que llaman sociedad es un producto del liberalismo y que lo que el poder nombra como sociedad es lo que quiere gobernar, ¿ya? Mm, Ujú. Eh, No, pero lo que y voy es esa que es igual, otra, ¿sí? la verdad, no sé si es como demasiado apresurado hacer como una hipótesis de esta cuestión, pero como que igual podría usarse el tema de la pandemia ahora como para poder fortalecer quizá una suerte de identidad como sociedad, pues, como en el fondo como hay algo que Claro. está produciendo la pandemia, que esta crisis económica, que esta cuestión como de que no podemos vivir nuestras vidas como la vivíamos antes, la vida normal, ¿cachai? Entonces, como que podría salir desde esta hostilidad como hacia el otro, como sería este virus, ¿cachai? mm. Como que igual podría plantearse, se tomó como una afirmación de que Sí. era como nuestra sociedad anteriormente. O sea, sí, pues. A mí me Sí, queda la quería decir algo, duda. Diego. Siento que en la lógica del estallido era más posible decir eso, como de los violentistas, la primera línea, porque hay Mm, una constatación de que el coronavirus va a tener gente infectada en todos lados. Boris Johnson como gente de la calle, gente facha como gente, no, ¿cachai? Entonces hay una cierta como, no una idea de democracia, pero como de que la pandemia les puede tocar a todos. La diferencia está, yo creo, en el posterior, como en la lógica post, lo que se dice como post pandemia, si es que hay post pandemia, eh, de poder definir ellos sí y nosotros no. Si el problema del coronavirus se maneja desde lo moral, como el que no cumple la regla, entonces se va, no sé, pues, al otro las lado, patas de los callados. ahí podría ser. Mm. Y desde esa lógica a mí me hace más sentido la lógica del estallido, como va a poder decir ellos y nosotros. Igual es cuático eso porque hay muchos que dicen que lo que se establece como identidad con el coronavirus es la identidad como especie. O Ah, sea, la eh, lógica. claro, Pero es una especie eso identificada como con el progreso al final, po, sí, pues. O ¿cachai? sea, Entonces claro, como, siento que el significado de la especie como que no tiene que ver como con la raza humana o como la especie humana, así como
es como con es como con este modelo social, ¿cachai? Que es casi como ahistórico, como que siempre va a existir, ¿cachai? Sí, No importa la sí. pandemia, no importa el estallido, ¿cachai? Bueno, en fin. Igual, y sí, pues, para cerrar es que el, el discurso que hay en todos lados no es como ya, mira, somos todos iguales, entonces Mm. eh, mantengamos o reforcemos lo que tenemos, sino que no, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar, hay que cambiar por todos lados. Y podría eso resonar un poco con lo que habla Castoriadis. No hay, o sea, no hay ninguna arraigo en la historia de lo que se ha construido. Eso, ya. Entonces, ahora la segunda parte, que es un poquito más corta, tiene que ver con el... Perdón, chame. Hay un Hay un comentario. comentario de Ah, Leonardo. sí. Lo voy a Igual se leer. nota cuando... Leonardo dice, igual se nota cuando la gente rompe la cuarentena para reunirse con sus similares, como mi familia, iglesia, amigos, va a tener coronavirus. Eso pasa en Italia, Santiago, X. Se nota eso de la identificación con un grupo. Mm. Sí, pues, o sea, o sea, ta- claro, podemos partir de eso, de que existen núcleos de identificación en la sociedad. O sea, eh, contrario a lo que todos dicen de que no, si esta sociedad como algo externo, no, si yo no soy de ningún grupo, no, si yo soy chileno, pero me importa. Eh, o sea, no, pues evidentemente existe siempre un lugar o un polo dentro de la sociedad donde yo me identifico y donde yo agarro mi identidad, mi representación. Eso, el tema es que, claro, eso siempre son ellos y esos nosotros son cada vez más pequeños. Entonces, sigamos. Progreso. Em, en primer lugar, entonces, una genealogía. ¿Ya? En el siglo XIX se posiciona la noción de progreso. Pese a que existiera algo así como una significación imaginaria que atraviesa sus distintas manifestaciones a lo largo de la historia, como la verdad, la salvación. ¿Ya? O sea, podemos hacer un paralelo con eso. Esa noción de progreso queda en entredicho por la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la depresión del 1929 y el ascenso del fascismo. En la posguerra comienza una fase de reconstrucción económica con un gran éxito, dando solución aparente a problemas tales como la cuestión colonial o el antagonismo ruso-americano. Esto es una revisión histórica que hace Castoriadis. Este éxito estaba en clave de crecimiento económico, realizable sin dificultades gracias a los nuevos métodos de regulación del mercado. Y el objetivo era los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto. Era tanto así que se esperaba que los países del bloque oriental, al industrializarse e integrar el consumo, introducirían necesariamente la liberalización de sus economías, ¿ya? Pero habían algunas contradicciones. Por ejemplo, el hambre en el tercer mundo, o el hecho que estos países no crecían o lo hacían muy lentamente, o dicho de otra manera, no se desarrollaban. Había que lograr que se desarrollaran, y eran los subdesarrollados o en vías de desarrollo estos países, ¿cierto? Como Chile ha sido por mucho tiempo. Cuando vemos no sé, a los empresarios decir con lágrimas en los ojos, Chile, un país en vías de desarrollo. El desarrollo, no parte, quería decir, según documentos oficiales, entrar en crecimiento autosostenido. La crítica por los colectivos de izquierda no era la incapacidad de asegurar crecimiento o distribuirlo, sino que la crítica era que no se preocupaban más que del crecimiento y no se realizaban más que el crecimiento. Un crecimiento de un tipo dado, con un contenido específico que suponía unas determinadas consecuencias humanas y sociales. Estas críticas se han masificado, como sabemos, ¿cierto? Por eso estamos haciendo este seminario. Eh, entonces, el problema comenzó también a ser la cuestión del precio a que los seres humanos y colectividades comprarían el crecimiento. Esto sin contar y sin pensar la debacle ecológica que implica este crecimiento. El poder establecido se hizo cargo de estas tensiones, inventando una dimensión de calidad de vida, organizando ministerios, comisiones y conferencias internacionales para resolverlo. Resultado de aquello, según Castoriadis, fueron creación de nuevos puestos de poder y nuevas intrigas para acceder a ellos,
aparte de indicadores económicos, ¿ya? Que han sido completados por indicadores sociales o indicadores de bienestar, añadiéndose nuevas líneas y columnas a las transacciones interindustriales. La cuestión del medio ambiente se ha discutido únicamente desde el punto de vista de los costes y de los rendimientos, y del posible impacto de las medidas de control de la polución sobre las tasas de crecimiento del PIB. Recordando nuestra idea del predominio de la lógica conjuntista identitaria y su extensión a una tentativa de control político, fundamento de este. La idea de que el conjunto del problema rebasa de lejos los costes y los rendimientos casi nunca ha pasado por la mente de los economistas y políticos. Y es absurdo porque, por ejemplo, Castrieri dice, ¿cuál es el costo de un glaciar que se derrite? Eso. Este furor por el crecimiento y las reacciones institucionales más radicales que creían que al topar tarde o temprano con unos límites físicos, la respuesta iba a ser no crecimiento o crecimiento cero. No se tuvo en cuenta el hecho de que en los países desarrollados, el crecimiento y los artículos de consumo es todo lo que el sistema puede ofrecer a la gente, como dijimos antes, ¿cierto? Y que una detención del crecimiento era inconcebible o no podría conducir más que una violenta explosión social, ¿cierto? Vemos que eso se cumple relativamente, ¿no? A menos que el conjunto de la organización social sufriera una transformación radical, implicando la dinámica psicológica más profunda de la gente. Esto recordando lo que hablamos hace un rato. Si acaso las comunidades menos desarrolladas lograran desarrollarse, es decir, y acá hay un cálculo súper impresionante, si la totalidad de la población de la Tierra hubiera de ser elevada al nivel de un PIB por habitante y año de $6.000 en esa época, no sé cuántos serán ahora, pero el equivalente como el costo de asumir en todos los países del mundo el estado de bienestar. ¿Cómo podrían conciliarse las conclusiones y los razonamientos que sostienen la idea del crecimiento cero con la triplicación del Producto Mundial Bruto que implicaría esta igualación? Triplicación que exigiría aún un cuarto de siglo de crecimiento mundial a un interés de 4% por año, así como con la subsiguiente continuación indefinida de una producción al nivel anual de $25.000 millones al precio de 1970, o sea, 25 veces el PIB de Estados Unidos y en consecuencia también poco más o menos 25 veces su consumo actual de energía, materias primas, etcétera. Y también la pregunta es si acaso las potencias mundiales, ¿cierto?, aceptarían un desarrollo de países con mayor cantidad de población y potencial con recursos naturales como los de Latinoamérica. ¿Qué pasaría con Estados Unidos o Rusia o China si de repente Latinoamérica se desarrollara a niveles estratosféricos? Pero, ¿qué entendemos por desarrollo, economía y racionalidad? ¿Qué es el desarrollo? ¿Por qué el desarrollo? ¿De dónde viene y a dónde va? Se cuestiona Castoriadis. El crecimiento o desarrollo comenzó a ser utilizado cuando progreso o expansión no constituían virtualidades intrínsecamente inherentes a toda sociedad humana. En este sentido, al tener que llevar a sociedades a la etapa de despegue, Occidente se pensaba y se proponía como modelo para el conjunto del mundo. Todos tienen que crecer porque nosotros crecemos, ¿cierto? Se establecía que las condiciones necesarias y suficientes eran las inyecciones de capital extranjero y la creación de polos de desarrollo. Posteriormente la importación de maquinaria, posteriormente la formación técnica y adquisición de las calificaciones profesionales. Acá podemos pensar un poco en el plan Bolonia, de estandarización de las necesidades curriculares, que fue discutido en Europa y que sus principales ideólogos fueron empresas como Nestlé, por ejemplo, grandes transnacionales. El problema fue que las máquinas y los obreros calificados no bastan y que faltaban muchas otras cosas. Se atribuyó a un factor humano confluente con la ausencia de una clase de empresarios o los emprendedores, ¿cierto? Los esforzados que trabajan y generan valor. Por lo tanto, porque los demás, los que no trabajan y no producen valor son flojos, ¿cierto? Eso es básicamente lo que a lo que podemos relacionarlo. Por lo tanto, hemos comenzado a percatarnos oscuramente de que no existían obstáculos al desarrollo claros y distintos, y que si el tercer mundo debía ser desarrollado, las estructuras sociales, actitudes, mentalidad, significaciones, valor, etcétera, debían cambiar. O sea, estamos hablando de todo un universo de significaciones sociales para poder hablar de desarrollo y de progreso. El crecimiento económico no es algo que podía superponerse a las características de las comunidades. Ahora, pese a todo aquello, las naciones en vías de desarrollo, de todas maneras se abalanzaron a alcanzar el despegue, ¿cierto? Acá, hola Chile.
pero el fracaso del desarrollo en estos países coincidió con una crisis más amplia y profunda de las sociedades y el modelo occidental. ¿Cierto? La crisis, podemos hablarla desde los 90, por ejemplo, que en Chile partió también un nuevo ciclo de movilizaciones sociales muy pequeñas, con, por ejemplo, el mochilazo, o en los años 2000, donde habían un montón de cumbres por la globalización, donde había una gran cantidad de manifestantes. De hecho, en esa época nace el Ticún, en el 99, la publicación de su primer número. Y estamos hablando más o menos de esa época, de 80, 90. Entonces, ahora nos ponemos un poco más filosóficos por un ratito. La lógica aristotélica define el desarrollo como un proceso de realización de lo virtual, el paso de la dinamis o la potencia a la energía, de la potencia al acto. Existe una potencia determinable, ya acá en sentido estricto de la palabra, perteneciente a una esencia. Por lo tanto, el desarrollo implica la definición de una madurez y de una norma natural. El desarrollo no es más que otro nombre de la naturaleza aristotélica, la physis. Ahora surge la cuestión de cómo y sobre qué base tal estado propio, o sea, de desarrollo de una potencia, puede determinarse una vez que la constitución de la polis se ha cuestionado y ha sido percibida en su carácter relativo. Entonces, voy a prender mi luz, que estoy a oscuras. Bueno, es la primera vez que me levanto de la silla en el día. Entonces, el límite definía a la vez el ser y la norma. Lo ilimitado, lo infinito, lo sin fin, es no terminado, imperfecto, ser incompleto. Así, para Aristóteles, no hay más que un infinito virtual. No hay un infinito efectivo, ¿ya? Atención con eso. Por lo tanto, no puede haber desarrollo sin un punto de referencia, ¿ya? Para los griegos. Por ejemplo, el hombre de la polis como referencia para la crianza de los niños. Un estado definido que se debe alcanzar y la naturaleza provee para todo ser tal estado final. Con la religión, la idea del infinito se vuelve positiva, o sea, ya no es algo con menor existencia, porque Dios es el ser y es lo que existe, ¿cierto? Y es infinito, pero es bacán. Pero este infinito no tiene pertinencia social e histórica durante más de 10 siglos. El cambio para Castoriadis se produce cuando el infinito invade el mundo. Coincide con el siglo XIV, el nacimiento y la expansión de la burguesía, su interés obsesivo y creciente por los inventos y descubrimientos, y, ojo, la matematización de la ciencia, la perspectiva de un progreso indefinido del conocimiento, y la idea que el uso apropiado de la razón es la condición necesaria y suficiente para que nos volvamos dueños y poseedores de la naturaleza. Se concreta así la propagación de la idea de que el crecimiento ilimitado de la producción y las fuerzas productivas es de hecho la finalidad de la vida humana, como significación imaginaria social, nuclear. No hay límites para la razón en ese contexto, la razón matemática. Como dice Leibniz, que es el hombrecito acá con el pelo extraño, a medida que Dios calcula, se crea el mundo. Estas dos corrientes dan a luz al mundo moderno y su aplicación racional de la ciencia y la industria. Esto se manifiesta en toda la idea del progreso. Implica que podríamos alcanzar un conocimiento absoluto, que este conocimiento tendría riqueza y todos los límites allí donde se presenten tienen valor negativo y deben ser rebasados. El movimiento se dirige hacia más, y más quiere decir bien, más de algo positivo y naturalmente desde el punto de vista algebraico, menos de algo negativo. Pero ¿qué es lo positivo o negativo? Eso preguntas se quedan sin responder. Entonces, el desarrollo histórico-social consiste en salir de todo estado definido. La norma es que no hay norma, ¿ya? No hay un punto de referencia. El desarrollo histórico y social es un despliegue indefinido, infinito, sin fin, y como lo definido no nos resulta sostenible psíquicamente, el crecimiento de las cantidades nos proporciona lo definido o punto de referencia. Con todo esto, Castoriadis dice, afirmo que hay un estrato de verdad histórica que no se puede representar más que con el extravagante corte que pasa por Leibniz, Henry Ford, la IBM, o Leibniz, Trump y este emprendedor que dice que las ideas son plata. Muy bueno el PowerPoint, ¿cierto? Ya. Entonces,
¿En qué medida este saber puede ayudarnos en nuestra experiencia actual? Esta es la conclusión, ¿ya? Muy poco y mucho, dice Castoriadis, que esta es una cita, casi todo es una cita. Muy poco, pues la transformación del estado presente de la sociedad mundial no es evidentemente un asunto de saber, de teoría o de filosofía. Muy poco también, porque no podemos renunciar a la razón del mismo modo que no podemos separar libremente la razón en cuanto tal y su realización histórica actual. Seríamos insensatos si pensáramos, por nuestra parte, que podríamos considerar la razón como un instrumento que debería destinarse a un uso mejor. Una cultura, dice, no es un menú en el que podamos elegir lo que nos gusta y descartar el resto. Esto va un poco, no me acuerdo quién hizo el comentario el seminario pasado, de por qué entonces no cambiamos nuestra noción de teoría para poder adaptar todo esto que Castoriadis criticaba sobre la noción de conocimiento científico como teoría, que él decía que no era ciencia. Tiene que ver un poco con esto, o sea, estas cosas se construyen colectivamente, socialmente, a través de la historia, de una manera un poco imperceptible por nosotros mismos. Pero este saber, sigo la cita, puede ayudarnos mucho si nos hace capaces de denunciar y destruir la ideología racionalista, la ilusión de omnipotencia, la supremacía del cálculo económico, el absurdo y la incoherencia de la organización racional de la sociedad, la nueva religión de la ciencia, la idea del desarrollo por el desarrollo. Esto podemos hacerlo si no renunciamos al pensamiento y a la responsabilidad, si vemos la razón y la racionalidad en la perspectiva apropiada, si somos capaces de reconocer en ellas creaciones históricas del hombre. La crisis actual avanza hacia un punto en el que o bien nos enfrentaremos con una catástrofe natural o social, o bien antes o después de esto los hombres reaccionarán de un modo u otro y tratarán de establecer nuevas formas de vida social que tengan un sentido para ellos. Esto no podemos hacerlo por ellos y en su lugar, ni tampoco podemos decir cómo se podría hacer. Lo único que está a nuestro alcance es destruir los mitos que, más que el dinero y las armas, constituyen el obstáculo más formidable en la vía de una reconstrucción de la sociedad humana. Fin. Dejar de Muy buena, sí. Bravo, bravo. Aplauso. Diego, ¿tú tienes una pregunta? Porque Sí. quedé extasiado. Oye, Dr. Shane, acá voy a leer lo que escribí. Eso de que no hay norma, no hay definición en la noción de desarrollo, ¿es lo que Marx dirá que la burguesía cambia la organización social con esa frase que es como todos los sólidos se desvanecen en el aire? No sé porque no lo he leído. Ya, por los marxistas que digan algo. No, no me leí ese libro tampoco. Eso es el manifiesto. Sergio, ¿tiene que ver con eso, no? No sé, hace rato quería hablar y nadie me daba la palabra, chuchas de su madre. Pero tenéis que hablar, po. ¡Pero profesor, está siendo grabado! Que a mí me importa, weón. Eché garabatos con la grabadora aquí, nadie me escuchó, la grabadora menos. A ver, tuvimos una sección de preguntas a la mitad de la presentación y ahora terminamos. Ahora puedo hablar. No, a propósito de esa discusión sobre identidad y coronavirus, ¿ah? ¿Ya? Yo pienso justamente que ahí hay un problema de que el coronavirus no está concebido completamente como una cosa extranjera. Piénsese cómo fue ¿cómo se llamaba el vidrión de mierda ¿Cómo? No, dale, ¿qué cosa? Bueno, la gran epidemia la epidemia que uno se enfermaba porque comía caca, ¿cómo se llama esa weá? Cólera. Cólera, cuando fue la epidemia de cólera, la participación de la población a la prevención fue total. ¿Ya? Incluso en literatura de salud pública se citaba esa relación entre la reacción de Chile y la reacción de Perú, porque en Perú se seguían muriendo, ¿ya? Y era notable cómo esta weá del vidrión o del cólera era concebido efectivamente como un riesgo exterior. Y yo no sé qué pasa con el coronavirus.
Coronavirus, hay muerte, hay miedo, y sin embargo no hay un alineamiento generalizado. Y esto en todas las capas sociales, ¿eh? O sea, yo me fui a pasear en auto al barrio Alto, y el barrio Alto estaban llenos los parques, y sobre todo llenos de niñitos jugando sin ninguna máscara, ¿ya? O sea, no es solo la explicación que la gente no se protege, no viene solo porque la gente tiene casa y está sobrepoblada, ¿ya? Creo que habría otra razón, ¿ya? Esa es la... Y la observación, yo escuché al Chame y mucha admiración. Yo conozco lo que él dice, pero en algún punto me sentí por primera vez muy alejado de ese discurso cuando me sitúo en el ámbito de la ética. Porque en el ámbito de la ética, y en el ámbito de la ética como se entiende desde Spinoza y como se entiende también un poco desde Agamben, yo no necesito todo el discurso filosófico, ¿cierto, no? Para destituirlo. ¿Ah? Yo no estoy en la lógica de los filósofos según los cuales es necesario criticar a Kant, y la crítica de Kant me prepara, ¿cierto, no?, para abrirme el espacio hacia otra cosa. Más aún, lo veremos mañana en una de los Power, porque está colocado en Power. Castoriadis, cuando habla de lo que es la democracia ateniense, no sé si se acuerdan que es una cita tomada del libro de Tucídides, ¿ya? Dice, no es que el poder esté en las manos del pueblo, dice. No, esa no es la democracia. Sino que la democracia es aquella que deja constantemente abierta la pregunta por la justicia, la igualdad, etcétera, etcétera. O sea, que justamente algo que ahí es extraño a propósito de esta descripción de la crisis de la sociedad, ¿ah? Y esta especie no sé, o sea, yo pienso, por ejemplo, en un libro de, ¿cómo se llama? La autora de ciencia ficción norteamericana que escribió Los humillados, los ofendidos, ¿ya? Y de ella cuenta entonces de una sociedad en la cual los hijos son criados como todos, a la manera como lo planteaba Platón, me explico, ¿no? Y da cuenta de una sociedad donde están subvertidas todas las condiciones del equilibrio psíquico de los individuos, que los psicólogos y los psiquiatras han naturalizado hasta el infinito, nuestros propios comportamientos, ¿ya? Y sin embargo, no sé, ella describe una sociedad donde los individuos están equilibrados. Bueno, eso. Entonces, desde la ética es diferente. Desde la ética, y tanto desde la ética de Spinoza como de la ética de Agamben, Agamben hace un recorrido increíble. ¿Para qué? Para explicar que puede haber una subversión, una destitución que viene del ámbito de la ética, ¿cierto, no? Ahora, eso. Yo creo que durante mucho tiempo quienes hemos sido los cornudos y los derrotados históricamente, invertimos en la filosofía la posibilidad de un discurso alternativo. Y esa posibilidad de un discurso alternativo tiene muchas trampas, eso. Profesor, ¿usted se refiere al texto Los Desposeídos? Exacto. Úrsula Kroeber. Úrsula Le Guin. Sí. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué opinan de ese escándalo por el rol de la familia? Me chocó cuando lo leí. Pero es que no es una mirada conservadora o tradicionalista, po. Como
algunos caricaturizaban, ya que la única relación con el curso es la caricaturización, eh, de que es como, están destruyendo la familia en una mirada más eh, de cast o de estos movimientos, el bus, ¿cómo se llama ese bus, weón? El bus de El bus la, de la igualdad. la Sí, libertad. esa weón. Eso. Puto de la libertad. Lo veo desde la lógica que lo dijiste tú, pu. Pero choca, pero uno tiene que ser capaz de profundizar en el interior del autor. Ah, Ahora habría que leerlo desde su época también, ¿o no? ujú. Pues si los primeros que destruyen la familia es la generación del 68. Mm. Véase lo Ah, que cuentan los Beatles, ¿ya? O sea, los Beatles cuentan que era insoportable estar en la casa con un padre idiota y una madre tiránica, ¿ya? Y el sueño de todo 68 era partir cagando de la familia. Y el sueño de los hippies chilenos, y entre los cuales yo me incluyo, a pesar que no era hippie, era pasar toda la vida con dos blue jeans, ¿ya? Y las minas con dos polleras largas y punto. O sea, había en esa época una reacción antifamilia y una reacción anticonsumo increíble. Lo que no es concebible el día de hoy, porque la familia para los jóvenes parece ser también un refugio cómodo. Y no hablemos de la relación de los jóvenes con el consumo, o sea, ya ahí... ¿eh? Vuelven los valores conservadores. ¿Cómo? No sé si Vuelven tanto, los weón. valores conservadores. Volados, pero nunca hippie. O sea, desde la lógica de la subjetividad neoliberal de Dardot y toda esa gente. Dardot y ¿cómo se llama el otro? No se me acuerdo. Laval, Pierre Laval. Sí, igual ahí estamos hablando de que cuando esas referencias que eran las clásicas que habían para las generaciones, como para ver los deseos, las cosas, cómo se van construyendo las ganas de vivir de mucha gente, o pensemos, no sé, por los adolescentes de ahora, que es como, a ver, ¿qué pueden tener como idea? La familia, vale callampa. El trabajo, si es que tienen un contrato. La universidad también es una cosa que se empieza a desarmar. El coronavirus y luego la crisis climática, pues, bueno, entonces... Mm. Ante eso, claro, yo creo que igual una de las... A mí me dio la sensación de que cuando Castoriadis hace esa referencia, es ese espacio como de seguridad y de estructura psíquica que te da una familia. Sí, eso, justamente. Pero papito, Oye, pu, lo que está haciendo es una sí, constatación de un hecho, pu. O sea, no lo ve desde la lógica conservadora, pues lo que decís tú, pues, de ese refugio, de ese armazón que históricamente había sido la familia, pu, o las Llamado familias. sociedad. lo otro que me llamó la atención fue el tema de un juicio negativo a esta fragmentación y dispersión de los movimientos sociales de la época. O sea, ahora me imagino que Castoriadis tampoco estaría muy contento con lo que fue quizás mayo, o sea, octubre, el 18 de octubre, o El lo que se... Podría decir la misma frase que dijo de Bélgica. En Bélgica hubo 3, 4 meses de huelga general, y en un momento determinado leía un texto, el otro día abría un texto y leía la frase, y estos hueones no fueron capaces de crear un proyecto alternativo social. Y nosotros tuvimos en este periodo, nosotros nos movimos constantemente entre lo posible, o sea, fuimos poco a poco dando vueltas, o sea, teníamos reivindicaciones muy claras, ¿cierto? ¿No? Que eran reivindicaciones sectoriales, y la gran reivindicación política era fuera Piñera, ¿cierto? ¿No? Pero reivindicación desde el punto de vista de un nuevo proyecto social, no la teníamos. Ahora, eso, no sé si es achacable a los movimientos sociales, o es achacable a que a lo mejor es cierto lo que La describe vanguardia. es la destrucción de lo que llamamos la sociedad occidental, del proyecto occidental de sociedad. ¿Ya?
bajo las jaulas de la sociedad civilizada. Fuego al fuego. Pero ahora lo, lo más agobiante es que ese proyecto occidental lleva a la catástrofe ecológica, ¿A qué? a la catástrofe ecológica. Ah. Y justamente lo relacionamos con el curso. Este proyecto occidental define una técnica y esa técnica nos está llevando a eso. Eso. Tengo una duda. Una No nomás. sé si hay alguien antes, así que... Ok. No tan poco participativo hoy día. Bueno, ante ese vacío de poder, voy a aprovechar como es de costumbre. Muy buena su presentación, primero que todo. Una honestidad intelectual implacable que se agradece en estos tiempos de cólera. Menos mal que no fue una propuesta estética, porque de estética, de simétrica, armónica, no tenía nada de ese PPT. Y yo me puse a revisar sinónimos de progreso. Y me llamó la atención perfeccionamiento, adelantamiento, y típico que estos economistas come mierda, hablan del desarrollo y weas por el estilo, pero el término adelantamiento o perfeccionamiento me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque significa, según lo que yo comprendo, que existe, por tanto, una idea, un fin acotado, definido, o hay una noción al respecto. Vale decir que si yo quiero hacer una mesa, la puedo hacer como el pico, no sé, muy rústica, y yo puedo hacer que esa mesa progrese, o la puedo perfeccionar lijándola, no sé, poniéndole masilla, alguna wea, pero de lo que estoy seguro es de que no quiero usar el concepto proyecto, pero no hay una idea, no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Y segundo, se nota mucho el paso de Cornelius, el pelado bueno, por el Fondo Monetario Internacional cuando habla sobre el PIB y hace esos análisis maravillosos. Yo estaba francamente emocionado, incluso lloré. Pero bueno, eso, pues. Mira, Juan, si hubieras puesto atención a la presentación en vez de estar buscando definiciones del desarrollo, habrías escuchado que, que el progreso o el desarrollo implica una esencia, una potencia que va a un acto. Y que el problema para los griegos estaba en que cómo aplicáis la noción de physis, de naturaleza, y por lo tanto de un proyecto determinado a la polis, que la polis es una construcción colectiva. Entonces, más atento para la próxima, por favor, ¿ya? Perdóname. Eran sinónimos, no definiciones. Gracias. Ahí quedaste. Oye, Sí. disculpa que vuelva para atrás de nuevo con lo del COVID como visto, no parte de lo identitario. Pero eso no se contrapone con esta idea culiada de que se nos dice, no sé si fue Maya, dicho Piñera, cuando empieza a decir, nosotros vamos a tener que cambiar nuestras formas de vivir, ahora vamos a tener que aprender a convivir con el virus, a tener nuestros nuevos patrones de comportamiento, y vamos a lavarnos las manos, salir con mascarilla. Ahí no entra a ser, o sea, no se toma como propio, en este caso, el COVID como ya algo propio de la sociedad. No sé si me explico. Yo lo entiendo lo que tú dices. O sea, la propuesta racional, entre comillas, de todos los discursos, cambió la normalidad, de ahora en adelante esperemos que haya vacuna, y si hay vacuna nos salvaremos, etcétera, etcétera. La propuesta es tan radical que es muy difícil que sea asumida en plena conciencia por la gente. ¿Ya? O sea, la perspectiva que se continúe muriendo gente, que se continúe contaminando gente, es una perspectiva más o menos insoportable, puesto que se trata de una confrontación con la muerte y el sufrimiento
a la cual no estábamos acostumbrados por el discurso público. ¿Ya? Todo el mundo, cuando uno habla con alguien internacional, todo el mundo te dice, pero oye, si con la gripe murieron tanto, y es verdad que pues, si uno compara las muertes, hay muchas menos, no sé, por el terremoto de Haití, murieron la cantidad de hueones que han muerto por el coronavirus, ¿cierto? ¿No? Ese gran terremoto por el cual mandaron todos los soldados para allá. Pero el problema es que esta epidemia tiene lugar en un momento donde todo el poder que nos lleva, nos conduce a consumir y aceptar las condiciones de explotación, etcétera, etcétera, todo el poder que dice yo los protejo y la ciencia yo los protejo, toda esa hueá se va a la mierda. Y se va a la mierda, no como se fue a la mierda con el SIDA, porque el SIDA hubo una pelea muy grande porque la gente del SIDA enfrentó la palabra contagio con la palabra transmisión, ¿ya? Porque la palabra, el hecho entonces que el SIDA se transmitiera, significa que había un acto voluntario de tener sexo con alguien, ¿ya? Y no protegerse porque no usó el preservativo. Pero aquí estamos hablando de contagio. O sea, estamos hablando de que tomamos un bus, weón, y alguien le escupió y se nos metió por los ojos, no sé por dónde chucha, y nos infectamos, ¿ya? Entonces, yo no sé, yo lo que yo sí creo es que la gente no puede, la gente nuestra, no sé si el europeo, no sé si los países desarrollados, pero no puede asumir la propuesta que plantea el poder frente al virus porque no puede percibir un futuro posible. Los países desarrollados pueden percibir un futuro posible a partir de algo insólito, a partir de que, bueno, los que se mueran, por algo se mueren, ¿ya? Y los que estamos vivos, seguimos vivos, ¿ya? Y eso no es anormal en Europa. En las vacaciones en España, en las playas que quedan cerca de la salida del Mediterráneo hacia el Atlántico, había costumbre de que llegaban flotando los cadáveres a la playa, ¿ya? Que eran los emigrantes que se tiraban a nadar y que se ahogaban, y la gente seguía acostada en la playa, ¿ah? Seguía teniendo vacaciones, ¿ya? Y reclamaban un poquito que se llevaran luego el muerto, pero aquello no alteraba, esa muerte no alteraba en absoluto sus planes, ¿ya? Y quería agregar que eso de la nueva forma de vida que habla el innombrable y Puta, el guatón, El palabra fea. tamboreado. el guapo, eh, el El ministro guapetón, que lleva más el Grinsal, tiempo en su es cargo, que de la dictadura. yo creo que se puede pensar a partir de los términos de Agamben, que Agamben habla de la diferencia entre el bios y el zoe. El bios, la forma de vida, que podría ser como una forma política de existir, una forma inserta y que yo me la doy según mi constitución corporal, etcétera. Y el zoe, que es la pura animalidad, la conservación de la vida como metabolismo, etcétera. Pues lo que ofrecen estos personajes o la ciencia para protegerse del COVID es la nuda vida o el zoe. En ningún caso una forma de vida, por lo tanto es una representación o una identidad que viene de fuera de lo que uno puede instituir como existente. O sea, yo no instituyo esta forma de vida como un bios, como una forma de vida con un sentido, yo la instituyo porque me tengo que mantener vivo. Viene desde fuera porque lo animal, lo biológico se establece. Es que Agamben hace el análisis, pues lo biológico se queda fuera de lo político. Hay una expresión de acá, hoy intervengan todos, ¿eh? Hay una expresión de Agamben que... Estoy atento. ¿Ah? Estoy atento. Dice el bicho.
una expresión de Agamben que viene a resituar esta relación entre el veo y el SOE. ¿Cuál es esta frase? Dice, lo incluyo excluyéndolo. Sí. ¿Ah? Sí. Lo incluyo excluyéndolo. O sea, lo incluyo, por ejemplo, lo incluyo como una serie de derechos que yo establezco. ¿Ya? Y gradación en estos derechos. Y lo otro está excluido. ¿Qué está excluido? No es que esté excluido el SOE, está excluido simplemente la persona, el individuo, la afectividad, la sensibilidad. Entonces, ahora vienen en una situación de crisis donde el problema es la muerte, ¿verdad? Vienen a tratar que esté incluido, excluido, ¿cierto o no? Adopte las significaciones de la sociedad en riesgo. Y esa exigencia de que adopte la exigencia de la sociedad en riesgo, lo que hacen es despertar en él toda la fragilidad ontológica. De tal manera que ese sujeto, no, por un lado, o bien no puede escuchar, por el otro lado, puede reaccionar de la manera más cretina, ¿cierto o no? Y entonces si hay alguien con virus en una casa, poco menos que van a ir a piedrar la casa y no van a dejar que nadie salga de la casa, ¿ah? O puede reaccionar de manera política. Entonces, las condiciones, por eso que Agamben está tan enojado. O sea, las condiciones efectivamente de un desarreglo de esta inclusión, exclusión, están reunidas. Y sin embargo, en las primeras etapas de esta crisis, ha seguido funcionando muy bien la inclusión-exclusión. Ya, quédense en su casa, quédense encerrados, ¿ya? No se mezclen los unos con los otros, Y ¿ya? otra cosa, sí, que puedo desprender de lo que decir, poniéndolo en relación con Castoriadis cuando dice que no hay eternidad o relación con el pasado, es que justamente esa noción de animalidad o de ser biológico, se acaba eso y se acaba la vida, o te acabas tú. Tu ser es lo biológico, se acaba lo biológico y te acabas tú. En otras, no sé, me acuerdo de la cita que siempre cité de Tucídides, de que la filia hacía que la filia o el amor por el otro, en tanto pertenecemos toda a la misma polis, me permitía acercarme a alguien que yo me iba a contagiar cuando estaba muerto. Bueno, eso que tú dices es central porque yo creo que Castoriadis lo dice y lo olvida en algún momento. ¿Por qué? Porque justamente en ese ejemplo se muestra la reacción de una sociedad autónoma frente al caos, ¿ya? Y el desafío del caos no logra quebrar los lazos de filia, o sea, de amistad, porque hay de amor, permanencia en el tiempo. de co-ciudadanía. ¿Me cachai o no? Y no logra incluso, o sea, porque la peste con su madre se lleva nada menos que a Pericles. O sea, la peste reculeada permite que gane la oligarquía espartana, no sé, ¿ya? Porque había una guerra en ese momento entre Esparta y Atenas, ¿ya? Y fuera de cualquier consideración, la filia entra a tomar su derecho esencial, ¿ya? Y eso es, como siempre lo he dicho, eso es diferente con las otras reacciones frente a la peste en el occidente cristiano, y Agamben se lo tira a la iglesia, donde los primeros que salen cagando son los curas, y por supuesto ningún cura va a ir a besarle los pies a un hueón que tiene coronavirus, como antes los papas le besaban los pies a un leproso. ¿Ya? Como el San Francisco, po, el loco dice, el Papa se olvida de que Francisco abrazaba a los leprosos Ah, y de que no puede haber liturgia sin presencia. Como el Boris Johnson que le va a dar la mano a todos a los de las camas UCI. Sí. Oye, pero hay algo que me está dando vuelta, que como con esta noción de en una sociedad autónoma, como entra en crisis, pero precisamente nosotros no estamos en la totalidad de pensar que somos una sociedad autónoma, ¿ya? Hay ciertas cosas como del funcionamiento de la sociedad que claramente son jerárquicos, son imposiciones de poder, son asimetrías,
que ya es obvio. Pero a mí me llama la atención esa noción del poder pastoral, como de esto de que la élite hasta cierto punto debe hacerse cargo de sus súbditos. Era el compromiso dicho desde los reyes para abajo, desde los curas, y también de los médicos en esa lógica. Como lo dijo el subsecretario de Salud hoy día, nosotros hemos hecho el esfuerzo gigantesco. Ahora les toca a ustedes, pobres hueones. Ya, pero ahí hay algo que me llama la atención de la lógica neoliberal, porque si te das cuenta, en los países que están con la crisis más desbordada, tení Estados Unidos, tení Bolsonaro, tení Boris Johnson, tení acá, que si bien la cantidad de muertos no se sabe, pero sabéis que la cosa está descontrolada. Hay una idea ahí que me está dando vuelta, como dentro del progreso del discurso de las élites consigo mismas, había un compromiso igual de hacerse cargo de la sociedad. Ahora, lo que importa es que la weá circule y que haya lucas, y que la gente consuma, pero si se muere gente no les importa. Y ahí hay algo como de lo que estaba pensando con esta noción de progreso, que es como, la sociedad que se está construyendo ahora, la sociedad neoliberal, me da la sensación de que no está construyendo sujetos que sean capaces de mantener, le dice Castoriadis, de repetir o de permitir el futuro de la sociedad. El ejemplo que a mí me llamaba la atención en Japón, por ejemplo, como que el 30% de la gente no tiene sexo o un 20% de los adultos que no se contactan con nadie más que con ellos mismos. Me da la sensación de que como que hay que esa autodestrucción del ideario de Occidente está cada vez más claro. O sea, que la noción de crisis de la sociedad que plantea Castoriadis es válida. ¿Ah? Es absolutamente válida. Chamen, en el libro sobre la cosa del sujeto, el inédito, ¿ya? Él hace una afirmación, que es la afirmación por lo demás marxista, hegeliana, que había una institución de la sociedad con significaciones imaginarias, que esas instituciones, esas significaciones imaginarias se agotaban, ¿cierto? ¿No? Había crisis en la sociedad, generación de nuevas significaciones, instauración de una nueva institución de la sociedad. Y en un momento dice, eso ha pasado en la historia, pero ahora no pasa más. O sea, se caen por pedazos, por la ventana, 1.000 significaciones. A nadie le importa, el sistema sigue funcionando. ¿Ya? Entonces, evidentemente que el neoliberalismo no ha producido Napoleones, por decir algo. ¿Ya? Y la burguesía chilena, en esta crisis, no tiene ni olor a los calcetines o a los talones de Portales. ¿Ya? Es un conjunto de pobres hueones sin nada, hueón, que funcionan a partir de sus intereses de clase, pero sobre todo de su exigencia egocéntrica, hueón. O sea, sus dos hueones, el Piñera y el Mañalich, funcionan a partir de eso, no funcionan en el nombre de un proyecto de sociedad. El único proyecto de sociedad que tienen los hueones es su propia glorificación y que la economía siga funcionando, ¿ya? Siga funcionando. No importa quién quede en el camino. Entonces, en esta circunstancia, entonces podríamos volver a decir que estamos en una situación pre-revolucionaria. Mira la hueá. Pero, diciendo eso no decimos nada. Diciendo eso tendríamos que agregar lo que haría el hijo de puta de Trotsky, ¿cierto? La tragedia de la revolución es la ausencia de partido, ¿ya? La ausencia de dirección. Estamos en un periodo donde empiezan a jugarse cosas que de alguna manera van como los huevos. ¿Cómo se llaman que los huevos de los animales producen? Son 2, 3 años. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué apareció el nombre de este sujeto en la pantalla? No sé, pero ignorémoslo. Ya. Hoy estamos en la hora. Sí, estamos. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Reclamos? Que ¿Sugerencias? hable ahora o se arrepienta para siempre.
No hablo ninguna mujer hoy día. Estoy Dame. indignado con la igualdad de género, weón. Nadie habló, Sí. nadie. La Cata escribió un mensaje. Bueno, pues ¿Qué tema defensor toca de la las próxima mujeres. semana? Dime, Salva, ¿Ah? ¿Quién habló? la No carta. sé. Hice una Ah, ¿quién habló? pregunta. A No, ver, ¿qué tema toca la próxima semana? El signo y la Toca técnica. Gilbert Otois, Tecnociencia, Tecnociencia, Tecnociencia. Profe, ¿va a mandar el Gracias, PowerPoint? profesor. ¿Ah? dile, yo le mando el power. Ya, gracias. Eso. Manda el power, por favor. ¿Qué me iba a preguntar, Salva? Era eso mismo, que mandaréis el power. Ah, ya. Sí, yo se lo mando. Ah, Pero tú has tranquilo. escrito, Chame, mucho de lo que dijiste, ¿o no? ¿Cómo? ¿Has escrito mucho de lo que hablaste, o no? Sí, pues es todo, casi todo un texto. Torpedo. Ah, bueno, pues termina el texto. ¿no? Ya, pues. Mira el Bueno, texto y mandáis el power. O Ya, sea, el de la ciencia ya lo mandé. a mí no me ha llegado nada. Ahí el que Revisen spam, profe. mandé el de técnica y el de ciencia. Falta este nomás. Que el que Bueno, tengo voy a mirar mi... armado. Ok. Ya. Entonces, sería todo. Están muy callados. Muchas Oigan, gracias, entonces, Chame. ¿es el mismo link para para todas las clases? Sí, el mismo. Ah, ya. Sí, que ya. Vale. Entonces Apuesto no que olviden que no hay mañana nadie tenemos así. reunión de grupo, por si acaso. Sí, sí. Yes. Te apuesto que no hay Mañana nadie. la clase a las 2. Gracias a las 2 y tenemos reunión de grupo. Y ahí vamos a definir la posibilidad. Mira la María José Altés. La Majo. La Majo.